Brian Thompson. Y en los años 80, Thompson se consolidó como uno de esos villanos de rostro inconfundible. Su imponente físico y su expresión amenazante lo llevaron a interpretar antagonistas en películas como Cobra, 1986, donde encarnó al aterrador Night Slasher. Su personaje era frío, brutal y despiadado, un asesino que sembraba terror en cada aparición. El público lo odiaba con fervor, y su sola presencia en pantalla bastaba para provocar escalofríos. Fuera del cine, sin embargo, Thompson era otra persona. Lejos de la oscuridad de sus personajes, era un hombre afable, de trato cercano y con un gran sentido del humor. Sus colegas lo describían como alguien educado, con una sonrisa fácil y una enorme dedicación a su oficio. Disfrutaba hablar de teatro clásico, entrenar de manera disciplinada y compartir experiencias con jóvenes actores, transmitiendo consejos y apoyo. Este contraste es lo que lo hace fascinante. Mientras en pantalla representaba la violencia más extrema, en la vida real era un profesional respetuoso y un ser humano cálido. Brian Thompson demuestra que el cine puede transformar a un hombre cordial en un villano temible, y que la distancia entre la ficción y la realidad a veces es abismal. Dakota Johnson, Melanie Griffith y Tippi Hedren. Dakota Johnson irrumpió en la escena internacional con 50 sombras de Grey, papel que la catapultó a la fama y la consolidó como una actriz versátil, capaz de moverse entre lo comercial y lo independiente. Para muchos, su carrera parece el fruto de un talento joven que apareció de la nada, sin vínculos con el pasado de Hollywood. La realidad, sin embargo, es mucho más sorprendente. Dakota es hija de Melanie Griffith, una actriz reconocida en los años 80 por filmes como Working Girl, y a su vez es nieta de Tippi Hedren, la inolvidable musa de Alfred Hitchcock en The Birds. 3 generaciones de mujeres unidas por el cine, aunque separadas por estilos, épocas y públicos muy distintos. El contraste es lo que hace que esta conexión pase desapercibida. La sofisticación clásica de Tippi en los años 60, el brillo ochentero de Melanie y la sensualidad contemporánea de Dakota forman un arco que atraviesa 6 décadas de cine. El espectador común rara vez conecta esos puntos. Esta herencia múltiple convierte a Dakota en el ejemplo perfecto de cómo Hollywood no solo crea estrellas, sino que también las hereda. La suya no es una fama aislada, sino el eslabón más reciente de una dinastía femenina marcada por talento, belleza y resiliencia. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu nació el 27 de diciembre de 1948 en Châteauroux, Francia. Hijo de una familia humilde, abandonó la escuela a los 13 años y pasó parte de su adolescencia en la calle antes de descubrir el teatro. Con Cyrano de Bergerac y Green Card, se convirtió en el actor francés más reconocido del mundo, admirado por su talento desbordante y su carisma impredecible. Durante años, fue el emblema del arte europeo en Hollywood. Pero la gloria dio paso al exceso. Los banquetes, el vino y una vida sin límites transformaron su cuerpo y su rostro hasta volverlo irreconocible. Depardieu llegó a pesar más de 120 kilos y a confesar que podía beber hasta 14 botellas de vino al día. Pocos saben que en 2013 renunció a su nacionalidad francesa y se refugió en Rusia, buscando escapar de los impuestos y de su propia decadencia. Hoy su imagen es la sombra del ídolo que fue: rostro inflado, caminar torpe, mirada perdida. Sigue actuando, aunque más como una leyenda cansada que como un intérprete. Gerard Depardieu es el retrato viviente de cómo el talento puede sobrevivir incluso a la autodestrucción. Y su figura, entre el genio y el escándalo, nos recuerda que en el cine, como en la vida, nadie envejece sin consecuencias. Veronica Lake. Veronica Lake nació el 14 de noviembre de 1922, en Brooklyn, Nueva York. Su verdadero nombre era Constance Ockelman, y su vida cambió cuando un director notó cómo un mechón de su cabello caía sobre un ojo. Ese gesto accidental se volvió su sello personal,
En los años 40, su estilo peek-a-boo y su mirada enigmática la convirtieron en el símbolo del glamour estadounidense. Protagonizó películas como The Blue Dahlia y This Gun for Hire, compartiendo pantalla con Alan Ladd. Era bella, misteriosa y parecía invencible, pero su carácter difícil y su franqueza chocaban con los ejecutivos de los estudios. Pronto comenzaron a etiquetarla como problemática. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno pidió a las mujeres que copiaran su peinado, hasta que los informes de accidentes en fábricas, causados por el cabello suelto, obligaron a cambiarlo. Aquella anécdota, casi cómica, marcó el inicio de su declive. Su fama se desvaneció rápido, y con ella, las oportunidades. Lo que pocos saben es que, cuando el cine la olvidó, trabajó como camarera en un bar de Nueva York bajo un nombre falso, sirviendo a clientes que no imaginaban quién era la mujer detrás del delantal. También escribió un libro contando su historia, con ironía y sin rencor. Murió en 1973, a los 50 años, sin dinero ni reconocimiento. Veronica Lake fue la mujer que Hollywood elevó por un gesto y dejó caer por ser demasiado real. Mel Brooks, nacido en 1926, es una de las últimas leyendas vivas que transformaron para siempre la comedia en Hollywood. Su antes pertenece a una época en la que el humor rompía barreras, y él se convirtió en uno de los responsables de esa revolución. Desde muy joven mostró un ingenio voraz. Trabajó como guionista en televisión, actuó en programas en vivo y más tarde saltó al cine con una creatividad que parecía no tener límites. Durante los años 60 y 70, Brooks brilló con un estilo propio, rápido, irreverente y cargado de sátira. The Producers y Young Frankenstein lo consolidaron como un creador capaz de combinar lo absurdo con la elegancia visual del cine clásico. Su rostro joven transmitía energía pura, y su humor, siempre atrevido, lo convirtió en un referente para generaciones de comediantes. En ese periodo, era un artista multitarea que podía escribir, dirigir y actuar sin perder frescura. Hoy, con 99 años, su después muestra a un hombre que ha sobrevivido a casi todos sus contemporáneos. Aparece poco, habla con calma y se mueve con cierta fragilidad, pero su mente sigue sorprendiendo por su lucidez. Cuando comparte recuerdos, lo hace con la precisión de quien vivió la televisión en blanco y negro, el nacimiento de la comedia moderna y la evolución del cine estadounidense. Su presencia actual es la de un testigo privilegiado del Hollywood que ya no existe. Un dato que muchos desconocen es que Mel Brooks es miembro del exclusivo grupo EGOT. Ha ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Muy pocos artistas alcanzan ese nivel, y menos aún llegan a conservar ese legado con tanta vitalidad a su edad. Tim Curry. En 1990, Tim Curry aterrorizó a millones con su interpretación de Pennywise en la miniserie It, basada en la novela de Stephen King. Aunque ya había mostrado su talento camaleónico en los años 70 y 80, con papeles como The Rocky Horror Picture Show o Legend, fue el payaso asesino el que lo consolidó como uno de los villanos más temidos de la pantalla. Su risa macabra, sus gestos exagerados y la intensidad de su mirada provocaron pesadillas a toda una generación de espectadores. Sin embargo, el hombre detrás del maquillaje era muy diferente. Tim Curry era conocido por su calidez, su sentido del humor y su enorme profesionalismo. Sus colegas lo describían como un compañero entrañable, siempre dispuesto a bromear entre tomas y a apoyar a quienes lo rodeaban. Lejos de la maldad de Pennywise, era un actor apasionado por la música, con una voz poderosa que lo llevó también al teatro musical, donde se ganó el cariño del público por su versatilidad. El contraste es sorprendente. Mientras en pantalla podía encarnar a la criatura más aterradora, en la vida real era un ser humano cercano y querido, capaz de llenar cualquier lugar con alegría y talento. Tim Curry demuestra que incluso los villanos más horripilantes del cine pueden esconder, fuera de cámara, un corazón amable y generoso. Freddie Highmore, en el papel del Dr. Sean Murphy.
Freddie Highmore se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su interpretación del Dr. Sean Murphy en The Good Doctor, un cirujano con autismo y síndrome del sabio cuya sensibilidad conquistó a millones. Su actuación fue celebrada por la crítica por su profundidad emocional y precisión gestual, consolidándolo como una de las figuras más sólidas de su generación. Aunque ya era conocido como niño prodigio, este papel marcó el inicio definitivo de su madurez artística. Tras el éxito arrollador de la serie, Highmore amplió su papel detrás de cámaras como productor, escritor y director. Aquello sorprendió a quienes aún lo veían como el tímido joven británico, pero Freddie buscaba un espacio más íntimo y creativo, lejos de la presión de sostener un personaje tan exigente durante años. Para evitar la sobreexposición, mantuvo un perfil público casi hermético, reservando sus entrevistas para momentos muy puntuales. Hoy, en su treintena, Freddie luce más adulto, más sobrio y con una serenidad que contrasta con sus años de explosión mediática. Continúa involucrado en proyectos selectivos y rechaza sistemáticamente cualquier propuesta que comprometa su privacidad. Y algo que casi nadie conoce, durante el rodaje de una de las escenas más emotivas de la serie, Highmore pidió que se apagara todo el set durante 2 minutos completos para encontrar el silencio del personaje. Ese detalle escénico, invisible para el espectador, terminó convirtiéndose en una de las tomas más celebradas por la crítica. Linda Hamilton. Linda Hamilton nació el 26 de septiembre de 1956 en Salisbury, Maryland. Hija de un médico, creció en una familia católica y disciplinada. Estudió actuación en Nueva York, convencida de que su rostro común podía convertirse en su mayor arma. A principios de los 80 comenzó a trabajar en televisión, pero su destino cambió en 1984, cuando interpretó a Sarah Connor en The Terminator. Su transformación de camarera asustada a guerrera implacable la convirtió en ícono del cine de acción y en símbolo de empoderamiento femenino. Sin embargo, la fuerza del personaje contrastaba con su fragilidad real. Linda sufría de trastorno bipolar, diagnosticado tardíamente. Lo que pocos saben es que durante el rodaje de Terminator 2 pasaba de la euforia al agotamiento extremo, y que en muchas escenas de combate contenía lágrimas producto del insomnio y la ansiedad. Años más tarde confesó que el éxito la aisló y la llevó a rechazar papeles por miedo a perder el control. En 2005 decidió retirarse temporalmente para tratarse con terapia y medicación, un proceso que describió como más difícil que luchar contra un robot asesino. Su salud mental mejoró, pero las secuelas del estrés y los medicamentos le causaron problemas físicos y pérdida parcial de audición. Hoy Linda vive lejos del ruido de Hollywood, dedicada a la pintura y al cuidado de su familia. Ha dicho que ya no busca volver a ser la heroína que todos recuerdan, sino una mujer en paz con sus cicatrices. Su historia demuestra que la valentía también consiste en aceptar la propia vulnerabilidad. Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez nació el 12 de julio de 1978 en San Antonio, Texas. De ascendencia dominicana y puertorriqueña, creció entre Nueva Jersey y la República Dominicana, en un entorno donde ser mujer significaba cumplir con expectativas muy claras. Desde joven supo que no encajaba en ese molde. Fue expulsada de varios colegios, trabajó en empleos temporales y soñaba con actuar. En el año 2000, consiguió su primer papel importante en Girl Fight, una película independiente donde interpretó a una boxeadora. Ese debut cambió su vida. Ganó premios, contratos y el respeto de la crítica. Pero también marcó su destino en Hollywood como la chica dura del cine de acción. Durante mucho tiempo, Michelle evitó hablar de su vida privada. Sin embargo, en 2013, en una entrevista con Entertainment Weekly, decidió romper el silencio. Dijo textualmente: «He salido con hombres y también con mujeres. Lo que me atrae es la energía, no el género». Aquella frase fue un terremoto mediático. Hollywood no sabía qué hacer con una actriz latina, fuerte y abiertamente bisexual. En entrevistas posteriores, explicó que no se arrepentía. «Si voy a ser recordada, que sea por decir la verdad». En ese momento, su honestidad le cerró algunas puertas, pero también la convirtió en referente para muchos
que no encontraban modelos con los que identificarse. Con el paso de los años, Michelle consolidó su carrera en sagas como Fast and Furious, donde demostró que una mujer puede ser ruda sin perder sensibilidad. A menudo habla de espiritualidad, independencia y respeto propio, temas que rara vez aparecen en la prensa que la retrata. En un mundo donde la imagen lo es todo, Michelle Rodríguez eligió la autenticidad. No necesitó escándalos ni discursos, solo vivir de acuerdo con su verdad. Su historia demuestra que la fortaleza no está en fingir, sino en aceptar quién eres, incluso cuando el mundo prefiere que calles. Heidi Montag. Heidi Montag saltó a la fama como protagonista del reality show The Hills, donde su juventud y carisma la convirtieron en una de las personalidades más comentadas de la televisión estadounidense. Al inicio era vista como una estrella en ascenso con un futuro prometedor en el mundo del entretenimiento. Pero detrás de las cámaras, Heidi vivía con una inseguridad constante sobre su apariencia. En un momento sorprendente, tomó la drástica decisión de someterse a 10 cirugías estéticas en un solo día. Aumento de busto, liposucción, rinoplastia y múltiples retoques faciales. La noticia causó conmoción en todo el país y generó un intenso debate sobre los extremos de la cirugía plástica. Aunque al principio buscaba sentirse más segura y consolidar su carrera, los resultados la dejaron con dolor físico, cicatrices y un profundo arrepentimiento. Años después, confesó públicamente que se había equivocado y que nunca debió someterse a tantas operaciones. La historia de Heidi Montag se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la obsesión con la perfección física. Lo que debía ser un camino hacia el éxito terminó siendo una experiencia traumática que la marcó para siempre. Kevin Spacey. Kevin Spacey, nacido el 26 de julio de 1959 en South Orange, Nueva Jersey, descubrió la actuación como una forma de escapar de un hogar marcado por la disciplina rígida de su padre. En la adolescencia ya imitaba voces con una precisión sorprendente, un talento que pulió en la Juilliard School antes de abrirse camino en el teatro neoyorquino. Desde allí saltó a Hollywood, donde su presencia se volvió inconfundible. The Usual Suspects, Seven y American Beauty lo llevaron a lo más alto. Pocos recuerdan que, durante esos años, era conocido por memorizar guiones completos en un solo día y por exigir escenas largas sin interrupciones. Su prestigio se consolidó cuando asumió el papel de Frank Underwood en House of Cards, convirtiéndose en una de las caras del nacimiento de la televisión moderna en plataformas. Pero en 2017 todo cambió. Una serie de acusaciones, algunas desmentidas más tarde, provocó que Netflix lo retirara de la serie y que Ridley Scott lo reemplazara digitalmente en una película ya terminada. Más allá de los fallos judiciales posteriores, la industria lo apartó por completo. El verdadero derrumbe llegó con la velocidad del rechazo. En menos de una semana pasó de ser un pilar de Hollywood a una figura prácticamente borrada. Hoy vive lejos de los focos, atrapado en el silencio que dejó la caída más súbita de su generación. Joan Rivers. Joan Rivers fue una de las comediantes más famosas y polémicas de Estados Unidos. Con su humor mordaz y su estilo directo, conquistó escenarios, programas de televisión y alfombras rojas, convirtiéndose en una figura imprescindible del espectáculo durante varias décadas. Su ingenio y capacidad para hacer reír la hicieron inolvidable para millones de personas. Sin embargo, Joan también se volvió conocida por su relación con la cirugía plástica. A lo largo de su vida se sometió a decenas de procedimientos, desde estiramientos faciales hasta retoques en casi todas las partes de su cuerpo. Ella misma bromeaba públicamente sobre el tema, diciendo que la cirugía era casi una adicción. Lo trágico llegó en 2014. Cuando una intervención menor en la garganta derivó en complicaciones médicas que terminaron con su vida. El mundo del entretenimiento quedó en shock.
Una estrella que había vivido riéndose de todo, incluso de sus propias cirugías, murió precisamente a causa de un procedimiento médico. La historia de Joan Rivers es una de las más irónicas y dolorosas. Su legado como pionera del humor femenino permanece intacto, pero su final se convirtió en un recordatorio brutal de los riesgos ocultos detrás de las intervenciones estéticas. Steven Seagal nació el 10 de abril de 1952 en Lansing, Michigan. Maestro de Aikido y experto en artes marciales, saltó a la fama en los 90 con películas como Hard to Kill y Under Siege. Su figura alta, su voz calmada y su aire de invencible lo convirtieron en un nuevo tipo de héroe de acción, diferente al de Stallone o Schwarzenegger. Durante un tiempo, fue sinónimo de disciplina y poder físico. Pero su fama se desvaneció tan rápido como llegó. A medida que pasaban los años, su cuerpo cambió drásticamente, aumentó de peso y perdió agilidad. A eso se sumaron múltiples acusaciones de abuso y maltrato que dañaron irremediablemente su reputación. Pocos saben que, para escapar del escándalo, Seagal se mudó a Rusia, donde recibió la ciudadanía y mantiene una relación cercana con Vladimir Putin. Hoy, su apariencia es muy distinta a la del héroe de los 90. Rostro hinchado, cabello teñido y movimientos lentos. Sigue rodando películas de bajo presupuesto, pero su brillo se extinguió hace tiempo. Steven Seagal envejeció intentando sostener una leyenda que ya no le pertenece. Y en ese esfuerzo por parecer invencible, terminó mostrando la vulnerabilidad que siempre quiso ocultar. Elton John. Elton John nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Inglaterra, con el nombre de Reginald Dwight. Desde niño mostró un talento prodigioso para el piano y una imaginación que desbordaba cualquier aula. Creció entre discos de rock y partituras clásicas, soñando con escenarios imposibles. En los 70 conquistó el mundo con su estilo extravagante, sus gafas imposibles y una colección de éxitos que definieron una era: Your Song, Rocketman, Tiny Dancer. Su carisma lo convirtió en una de las figuras más queridas del siglo XX, pero detrás del brillo, la fama lo arrastró al exceso. Durante los 80, las drogas y el alcohol casi destruyeron su carrera y su salud. En su autobiografía confiesa que llegaba a permanecer despierto 3 días seguidos, comiendo compulsivamente y después provocándose el vómito. En los 90, tras superar sus adicciones, fundó la Elton John AIDS Foundation, convirtiendo su culpa en activismo. Sin embargo, la batalla más dura llegó con la edad. En 2018, se sometió a una cirugía de cadera y poco después, a una operación de próstata que lo dejó postrado durante meses. Lo que pocos saben es que en su última gira sufrió infecciones graves y caídas que ocultó al público, continuando los conciertos sentado, decidido a no abandonar el escenario. Hoy Elton vive entre Londres y su casa en Niza, disfrutando de su familia y componiendo desde el piano. Ha dicho que no teme al final, porque su música ya pertenece al mundo. El hombre que cantó sobre el espacio aprendió que la mayor distancia que se recorre está dentro de uno mismo. Sarah Paulson. Sarah Paulson nació el 17 de diciembre de 1974 en Tampa, Florida. Pasó parte de su infancia en Nueva York con su madre, quien trabajaba como camarera mientras intentaba abrirse camino en el teatro. Esa exposición temprana al arte marcó el destino de Sarah. Desde adolescente supo que su vida estaría sobre un escenario. Con el tiempo se convirtió en una actriz respetada, conocida por su talento camaleónico y su intensidad emocional. Pero mientras su carrera crecía, su vida personal se mantuvo al margen de los reflectores, hasta que decidió hablar sin filtros. En 2005, Sarah comenzó una relación con la actriz Cherry Jones, lo que sorprendió a la prensa que la conocía por romances anteriores con hombres. Años después, su nombre volvió a las portadas cuando se hizo pública su relación con la actriz Holland Taylor, 17 años mayor que ella. Ante el revuelo, Paulson respondió con una calma desconcertante: «Si mi vida amorosa escandaliza,
es porque la gente aún no aprende a mirar con normalidad. En entrevistas explicó que nunca se ha considerado dentro de una etiqueta fija y que su forma de amar es una extensión de su libertad. Su honestidad, lejos de dañar su carrera, la fortaleció. Hoy, Sarah Paulson es una de las intérpretes más reconocidas de su generación, ganadora de premios Emmy y Globo de Oro por su trabajo en American Crime Story. Más allá de su éxito, se ha convertido en un símbolo de madurez emocional y autenticidad. En una industria que envejece mal y ama los estereotipos, ella demuestra que la vulnerabilidad también puede ser poder. Su historia no busca escándalo ni aprobación. Simplemente enseña que amar con verdad es el papel más valiente que puede interpretar una actriz. Christopher Lee. Christopher Lee se convirtió en una leyenda del cine gracias a sus interpretaciones de villanos imponentes. En los años 70 y 80 fue el rostro definitivo de Drácula en la saga de Hammer Films, y más tarde encarnó a villanos inolvidables como Saruman o el Conde Dooku, aunque su consolidación como Señor del Mal ya era evidente desde mucho antes. Su presencia era intimidante, alto, de voz profunda, con una mirada capaz de helar la sangre. Para el público, Lee era la representación misma de la oscuridad, pero la verdad detrás del mito era sorprendente. En la vida real, Christopher Lee era un hombre culto, políglota y con una fascinación por la música clásica y la ópera. Se sabía anécdotas divertidas de su vida, como su pasión por grabar discos de heavy metal en su vejez o su trato entrañable con los fans. Sus compañeros lo describían como un profesional impecable, pero también como alguien con gran sentido del humor y con historias de vida tan increíbles como sus personajes. El contraste es innegable. Mientras en la pantalla se erigía como la encarnación del mal, en la vida real fue un caballero refinado, apasionado por el arte y la cultura. Christopher Lee nos recuerda que, incluso detrás de la imagen más aterradora, puede haber un espíritu noble y fascinante. Eric Roberts. Eric Roberts, nacido el 18 de abril de 1956 en Biloxi, Mississippi, fue una de las grandes promesas del cine estadounidense en los años 80. Formado en teatro y dueño de una intensidad natural, llamó la atención mundial con Runaway Train, que le valió una nominación al Oscar y lo posicionó como un intérprete capaz de encarnar personajes atormentados con profundidad. Su trayectoria cambió en 1981, cuando un grave accidente automovilístico casi le cuesta la vida y dejó secuelas que afectaron su concentración y su carácter. Para sobrellevar el dolor físico y emocional, cayó en adicciones que complicaron su estabilidad laboral. Directores que lo admiraban empezaron a desconfiar de su capacidad para mantener un ritmo constante, y varias producciones redujeron su participación o lo reemplazaron por temor a interrupciones. Mientras su hermana Julia Roberts alcanzaba la fama mundial, Eric aceptaba papeles menores para mantenerse ocupado y evitar recaídas. Aunque su talento nunca desapareció, Hollywood dejó de verlo como un protagonista confiable. Su caída no fue fruto de un escándalo puntual, sino de la suma de heridas físicas, adicciones y decisiones forzadas que lo alejaron del lugar que parecía tener asegurado. Kathleen Turner, nacida el 19 de junio de 1954 en Springfield, Missouri, Estados Unidos. En los 80, Kathleen Turner era el símbolo de una sensualidad inteligente y poderosa. Su voz grave, su elegancia natural y su presencia magnética la convirtieron en una de las actrices más deseadas de su tiempo. Protagonizó éxitos como Romancing the Stone y Body Heat, donde irradiaba confianza y dominio absoluto. Era una mujer que no necesitaba gritar para ser escuchada. Pero a mediados de los 90, su cuerpo empezó a traicionarla. Turner fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad crónica y dolorosa que deforma las articulaciones y limita los movimientos. Pasó años en silencio, soportando el dolor mientras los rumores sobre su deterioro físico crecían. La prensa no sabía de su condición, solo veían el aumento de peso, la rigidez al caminar y el rostro inflamado.
En un mundo donde la belleza era su moneda más fuerte, Kathleen se sintió invisible. En entrevistas posteriores, confesó que hubo días en que apenas podía levantarse de la cama para rodar. Tenía que elegir entre caminar o trabajar, dijo. Para controlar el dolor dependía de medicamentos que alteraron su apariencia. Hollywood, implacable, la descartó. Las ofertas se evaporaron, y la mujer que había sido un ícono de deseo fue reducida a objeto de curiosidad. Con el tiempo, Kathleen encontró una nueva voz en el teatro y en la enseñanza. En lugar de ocultarse, decidió enfrentar la cámara tal como era. Su rostro cambió, sí, pero su carácter permaneció intacto. La belleza se desvanece, dijo alguna vez, pero la fuerza se queda. Hoy, cuando aparece en público, su presencia sigue imponiendo respeto. Kathleen Turner envejeció con el tipo de coraje que solo nace del dolor. Y en una industria que teme la imperfección, ella se convirtió en su espejo más honesto. Klaus Kinski. Klaus Kinski fue uno de los rostros más inquietantes del cine europeo y de Hollywood en los años 70 y 80. Con su mirada desbordante de locura y su intensidad salvaje, interpretó a villanos que parecían surgidos de una pesadilla. En Aguirre, la ira de Dios se convirtió en un conquistador obsesionado con el poder, y en Nosferatu dio vida a un vampiro que helaba la sangre de cualquiera que lo mirara. El público lo temía, lo odiaba, y lo veía como un hombre capaz de las mayores atrocidades. Pero la vida real de Kinski fue una paradoja constante. Fuera de cámara, podía ser carismático, apasionado por la música y un conversador fascinante. Quienes lo conocieron de cerca relatan que, en los momentos de calma, mostraba un lado inesperadamente tierno, especialmente con sus seres queridos. Era un hombre complejo, marcado por contrastes. El histrión furioso en el set podía transformarse en alguien sorprendentemente atento en la intimidad. La línea entre personaje y persona nunca fue sencilla en su caso, pero lo que es innegable es que Kinski no era únicamente el monstruo que el cine mostró. Detrás de esos ojos desquiciados, había un ser humano vulnerable, atrapado en la intensidad de su propio arte. Jayne Mansfield, nacida el 19 de abril de 1933 en Bryn Mawr, Pensilvania, Estados Unidos. Jayne Mansfield fue la encarnación del glamour de los años 50, la rubia explosiva que desafió a Marilyn Monroe con inteligencia y audacia. Era más que un rostro bonito. Hablaba 5 idiomas y tenía un coeficiente intelectual de 160, algo que muchos en Hollywood preferían ignorar. Supo convertir su sensualidad en una marca personal, jugando con la prensa y con la imagen de tonta adorable que tanto éxito le daba. Pero el sistema que la elevó también comenzó a agotarla. Cuando los estudios se cansaron de su figura provocadora, Jayne buscó mantenerse vigente haciendo giras de teatro y presentaciones en clubes nocturnos. Su vida personal se volvió caótica, con divorcios, escándalos y una prensa que seguía cada paso de su deterioro. La madrugada del 29 de junio de 1967, mientras viajaba por carretera hacia Florida, su coche chocó violentamente contra un camión. Tenía solo 34 años. En el asiento trasero iban sus 3 hijos pequeños, entre ellos Mariska Hargitay, quien sobrevivió y más tarde se convertiría en actriz. La industria trató su muerte como un espectáculo, pero detrás de los titulares había una historia triste, la de una mujer brillante atrapada en el personaje que Hollywood necesitaba. Jayne Mansfield murió joven, víctima del mismo mito que la convirtió en leyenda. Christine Latty, en el papel de la doctora Catherine Austen. Christine Latty dejó una huella poderosa en Chicago Hope con su interpretación de la doctora Catherine Austen, una cirujana brillante, exigente y capaz de sostener la tensión dramática de la serie con una naturalidad admirable. Su presencia escénica daba la sensación de estar frente a una profesional real, y por ello no tardó en convertirse en uno de los rostros femeninos más respetados del drama médico de los años 90. El papel fortaleció su reputación como actriz de carácter, consolidando una carrera que ya había sido reconocida con premios Emmy y Globo de Oro. Tras su salida de la serie,
Lati siguió trabajando en televisión y teatro, alternando entre proyectos independientes y producciones más comerciales. Su enfoque artístico cambió, comenzó a priorizar historias con un mensaje social y personajes que exploraran dilemas éticos profundos. Paralelamente, dirigió varios episodios y cortometrajes, impulsada por su deseo de contar historias desde el punto de vista femenino. Con el paso de los años, su presencia mediática disminuyó, no por falta de propuestas, sino por su determinación de elegir únicamente proyectos que resonaran con sus convicciones personales. Hoy, Christine Lottie luce distinta a aquella cirujana incansable, su expresión es más serena, su energía más contemplativa, y dedica gran parte de su tiempo al activismo y a la escritura. Mantiene una vida profesional selectiva, apareciendo solo en producciones que valora profundamente. Y aquí va un dato curioso que pocos conocen: antes de aceptar su papel en Chicago Hope, Lati exigió reunirse con cirujanas reales para estudiar no solo los procedimientos, sino también la manera en que estas profesionales manejaban el estrés cotidiano. Aquella obsesión por la autenticidad terminó influyendo en cómo los guionistas escribieron a su personaje durante toda la serie. Michael J. Fox. Michael J. Fox nació el 9 de junio de 1961 en Edmonton, Canadá. Hijo de una familia humilde, soñaba con actuar desde niño. A los 15 años abandonó la escuela para buscar oportunidades en la televisión, y su perseverancia lo llevó a Los Ángeles. En 1985, con apenas 24 años, alcanzó la fama mundial interpretando a Marty McFly en Volver al Futuro. Su energía, su humor y su sonrisa lo convirtieron en el rostro más querido de una generación. Durante los años siguientes, todo parecía perfecto. Premios, éxito y admiración. Pero en 1991, cuando filmaba Doc Hollywood, notó un temblor en su mano izquierda. Los médicos le dieron un diagnóstico que parecía imposible para su edad: enfermedad de Parkinson. Decidió ocultarlo durante años, temiendo perder su carrera. En los rodajes sostenía tazas o metía las manos en los bolsillos para disimular los movimientos involuntarios. En privado, pasaba noches enteras sin dormir, intentando memorizar gestos para engañar a las cámaras. Muy pocos sabían que cada escena era una batalla contra su propio cuerpo. Cuando finalmente lo hizo público, el mundo lo aplaudió por su valentía. Fundó la Michael J. Fox Foundation, que se convirtió en la mayor organización dedicada a investigar el Parkinson. Hoy, aunque su voz tiembla y sus movimientos son lentos, conserva el mismo brillo en los ojos. Michael no solo interpretó a un viajero en el tiempo, se convirtió en símbolo de cómo resistir cuando el futuro parece desvanecerse. Doris Day, nacida el 3 de abril de 1922 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Doris Day fue la encarnación de la alegría en el cine de los años 50 y 60. Comenzó como cantante de big band, y su voz cálida la llevó rápidamente a Hollywood, donde protagonizó decenas de comedias románticas y musicales. Películas como Pillow Talk o Calamity Jane la convirtieron en uno de los rostros más amados de su tiempo. Su imagen de mujer optimista y pura la acompañó toda la vida. Aunque fuera de la pantalla, su realidad era mucho más compleja. Detrás de esa sonrisa, había una mujer que había sufrido malos matrimonios, problemas financieros y una enorme traición. Su último esposo y representante perdió casi toda su fortuna sin que ella lo supiera, dejándola prácticamente arruinada. Doris reconstruyó su vida dedicándose a la protección animal, fundando una de las organizaciones más influyentes del país. Pocos saben que fue pionera en la lucha contra el abandono y el maltrato de mascotas, años antes de que el tema fuera popular. Murió en 2019 a los 97 años, rodeada de animales rescatados. El antes muestra a la actriz luminosa que hacía sonreír al público. El después, a la mujer que encontró su propósito en el silencio. Doris Day demostró que la bondad también puede ser una forma de rebeldía.